Muy buenas tardes, 8 minutos sobre las 4 de la tarde y comenzamos ya en Radio Buñol con nuestra programación habitual de esta tarde de hoy viernes 16 de mayo. Y comenzamos en el día de hoy pues contándoles que Acaronar y el Ayuntamiento de Buñol organizan un mes dedicado a informar sobre el acogimiento familiar en la localidad y por este motivo tenemos aquí en nuestros estudios a varios miembros de Acaronar, encabezados en este caso por Luisa Carrascosa, a la cual vamos a dar paso y nos van a explicar pues todo un poquito el proyecto. Hola Luisa, buenas tardes. Hola, buenas Contadnos. tardes. Bueno, una pequeña rectificación. Soy Luisa Vega. Ah, Luisa Vega, vale. Sí. Vale, pues nada, yo quería dar la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando a este programa especial dedicado al mes del acogimiento en Buñol. Agradecemos el espacio al Ayuntamiento y a Radio Buñol. Esta tarde vamos a acompañaros Lucía Carrascosa Cárcel en representación de las y los protagonistas de esta historia. Hola, Lucía. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. También nos acompaña su madre, Maru, en representación de las familias acogedoras y adoptivas. Hola, Maru. Hola, Luisa, buenas tardes. Buenas tardes. Por parte de Acaronar está Ricardo Casado, que es el presidente de la asociación. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Y yo misma, Luisa Vega, que soy la coordinadora del equipo técnico de Acaronar. En el programa de hoy vamos a hablar de las actividades previstas durante el mes de mayo en Buñol. ¿Por qué mayo? Mayo es un mes importante que solemos usar para sensibilizar y hablar de acogimiento familiar, porque el día 15, o sea, ayer, era el Día de las Familias. Nosotros subrayamos la diversidad familiar. Y también el día 31 es el Día del Acogimiento Familiar. Y hay una iniciativa que se llama World Foster Day, que ya os contaremos. Estar atentos a nuestras redes sociales porque os contaremos y os pediremos vuestra colaboración. Después de contaros las actividades en torno al derecho a crecer en familia, también Ricardo nos contará cómo hemos llegado hasta aquí, cómo la asociación ha llegado hasta aquí, los vínculos con Buñol y nuestro proyecto actual, muy brevemente. Y como no, hablaremos de acogimiento familiar con Maru y con Lucía. Si queréis participar, podéis llamar al teléfono 96-250-4508 o escribir un mensaje al número 600-442657. Imagino que cuando empecemos a hablar de acogimiento familiar, pues serán muchas las dudas que nos pueden resolver nuestras invitadas especiales de nuestro programa, que es especial, y Acaronar pues agradece mucho vuestra presencia porque es muy importante para nosotros que hayáis venido. Bueno, yo os voy a contar las actividades que tenemos previstas. Como os decía, este mes siempre es como el mes del acogimiento familiar y este año pues lo estamos haciendo en Buñol. ¿Por qué Buñol? En Buñol tenemos un proyecto que viene de lejos, que luego Ricardo nos contará mejor. Es el proyecto que se llama de familias colaboradoras y es una especie de acogimiento familiar en colaboración con la residencia de acogimiento de menores, La Folla de Buñol. En torno a esa actividad, pues vamos a hacer, ya está en marcha la exposición en la biblioteca, la exposición de acogimiento familiar, es la exposición sobre el derecho a crecer en familia en la familia acogedora. Y esta exposición, ¿qué tiene de particular? Pues una cosa que a mí me pareció muy interesante, que es las frases que están recogidas son frases reales de personas que han sido acogidas o familias que han acogido. Nos faltan, esta exposición se completará algún día con las frases de las familias biológicas. Esperamos que la siguiente edición podamos contar. Así que si nos estáis escuchando alguna familia biológica que esté también en este tema, pues os invitamos a que contactéis con nosotros para poder hablar. Después, el día 24, tenemos la jornada de acogimiento familiar en la residencia, La Folla de Buñol. Empezaremos el día con un homenaje a Paco Espert, socio fundador de Acaronar, y después continuaremos con la presentación del proyecto.
para que las personas que vengáis os podamos contar muy bien de qué va este proyecto, cómo lo vamos a hacer, en qué consiste y bueno, y que todas las preguntas que tengáis, pues ahí estaremos encantadas de contestaros. Y mientras que está en la presentación del proyecto, en el patio habrá unos talleres de identidad y retrato para las niñas, niños y adolescentes que están en la residencia en acogimiento, pero también para las hijas e hijos de las familias que vengan a informarse y de las compañeras y compañeros de los coles y del instituto, de los institutos donde van, donde están escolarizados. Y por último, el día 28 de mayo a las 6 de la tarde estaremos en la Sala Raga en una ponencia que cierra la Escuela de Familias de esta edición llamada Diversidad Familiar. Y de diversidad familiar saben mucho en nuestra familia, luego os preguntaré sobre este tema. Ahora ya os dejo con Ricardo, que nos va a contar sobre la historia de Acaronar, presente, pasado y futuro. Pues nada, en primer lugar, agradeceros tanto a Maru como a Lucía vuestra presencia. Y Acaronar está vinculadísima a Buñol porque nace de la propia residencia. Y yo creo que los vínculos que tenemos con personas que han pasado por la asociación y que han estado acogiendo y otras colaborando sin ser acogedores o acogedoras, pues unos vínculos que quedan para siempre. Y bueno, y desde aquí invitar a todos los que conocierais a Paco porque va a ser un sentido homenaje que nos gustaría rendirle. Lo más importante de los vínculos y del presente y el pasado de Acaronar es que, más allá de aquel proyecto que nació de la residencia, de un grupo de personas que estábamos muy vinculados, pues ha trascendido a todas las personas que hemos ido pasando por ahí. Apenas quedamos unos cuantos, sí como socios, pero no participando activamente. Y bueno, lo más bonito de este proyecto es que trascendió a las aportaciones que fuimos haciendo. Yo entré con 23 años y bueno, pues sigo circunstancialmente aquí, pero la renovación que ha habido de personas pues ha sido brutal. Y bueno, Acaronar siempre ha tenido una pasión por acercar el acogimiento a la sociedad y en su momento nos dimos cuenta de que no solamente el acogimiento, sino lo que faltaba era mucha conciencia y conocimiento de lo que es la protección a la infancia en general. Y desde que pues, ya hace 20 años, la asociación tiene 30, desde hace unos 20 años pusimos una red de oficinas que estamos muy orgullosos de que en este momento no solo hay 4 o 5 oficinas en la provincia de Valencia, sino que vamos a abrir una en Castellón y otra en Alicante. Entonces es una satisfacción enorme pues acompañar a personas que quieren colaborar porque sinceramente creemos que podemos ayudarles a acompañarlas y no entrar en un mundo complejo pues un poco a tumba abierta. Bueno, gracias Ricardo. Pues ahora ya, si os parece, empezamos con el tomate, ¿vale? El acogimiento familiar. Bueno, yo quisiera preguntaros, nos turnamos las preguntas. Hemos estado hablando antes en la puerta mientras esperábamos y me ha parecido muy interesante todo lo que me han contado. Empezaremos con una pregunta que a lo mejor me gustaría saber ¿cómo definís vuestra familia? Maru, Lucía. Perfecta. Ahora sí. No, yo por mí perfecta también. Vamos a ver, con sus altos y sus bajos. Como también, todas. como todas las familias, imagino, ¿no? Pero yo creo que, yo estoy súper orgullosa de tener una hija como Lucía. Sí, se nota y no me extraña. No, para mí es un orgullo haberla acompañado. Pero yo me refiero que contéis, ¿qué tipo de familia sois? ¿Sois una familia...? Yo soy monomarental, entonces tenía, si puedo decirlo ya, mucho miedo en cuanto a decir, yo imagino que también como cualquier madre que quiere parir sola o tener un hijo sola, ¿no? Entonces todo es un mundo. Uy, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y que necesitaré ayuda. Pues mira, cuando llegan los problemas los resuelves. Es que no hay más, ¿no? Y
Y entonces, pues nada, a mí me costó mucho también el tener el vínculo como madre, digamos, también con Lucía, ¿no? Porque yo no quería ser madre. Yo fui por la ventanilla de acogimiento. Por colaborar. Por colaborar, ¿sabes? Y no me había planteado nunca el decir, quiero ser madre, pero mira, me salió esta chiquilla, Y dijiste, ¿sabes? pues, Me lo pidió y dije, por supuesto, y encantada. Sí, yo lo que encantada. me refiero que, por ejemplo, el tema de la ponencia que os decía antes, el tema de la diversidad familiar, que Sí. nosotros siempre decimos que la familia, hay muchos tipos de familia, Totalmente, sí, obviamente, sí. y que pensamos que el tipo, que es como algo externo, Ujú. no es tan importante como la funcionalidad de la familia, ¿no? Entonces, un poco como vosotros sois una familia diversa, Sí. formada por dos mujeres, Ujú. que se conocen desde Desde los 6 años. Desde, Sí, desde que Lucía tenía 6 yo años, tenía 6 años. 2006. desde 2006, y ahora pues el bagaje ha sido, contadnos un poco. Cuenta, Lucía. Pues a ver, principalmente yo empecé, bueno, yo tenía mi familia biológica desde como cualquier persona, Sí. pero bueno, pues pasaron cosas que no debían pasar, total que nos tuvieron que, bueno, a mí y a mis hermanos biológicos nos tuvieron que mandar pues a un centro de menores pues un poco para proteger, ¿no? Nada, y de ahí pues conforme empezamos a estar en el centro de menores, a cada uno, bueno, pues nos enviaron a un centro de menores y en el 2006, más o menos, sí, es cuando me presentaron a Maru y es cuando ahí ya se hizo más o menos el acogimiento En familiar. principio fue un acogimiento temporal, ¿verdad? Sí, en principio fue un acogimiento temporal, luego pasó a ser uno permanente, ya que la situación familiar mía biológica no iba a mejorar. Ujú. Y ya finalmente se hizo una adopción. A los 18 años, cuando yo ya vi que mi situación no iba a mejorar, o sea, mi situación familiar Sí, sí. biológica no iba a mejorar, yo también decidí por mí misma el decir, es que esta es mi familia, me he criado con Maru, me he criado con toda mi familia y para mí es mi familia, es mi hogar, es mi sitio, es mi seguridad y yo no sentía ese apego a mi familia biológica en ese sentido, entonces pues le pedí a Maru, le dije, por favor, Maru, yo quiero compartir tus apellidos, o sea, qué regalo más bonito que el compartir tus apellidos y tener su apellido. Y nada, y ella me lo dijo, es el regalo más bonito que me podías haber hecho. Y así se hizo así, a los 18 cumplí la mayoría de edad y se hizo la adopción. Muy bien. Sí, la pregunta era cómo ha sido, ¿no? Sí, no, quería decir que como que ha pasado por varios estados del Sí. acogimiento temporal, Sí. supongo que Sí. luego habéis dicho Bueno, pues permanente eso. y al final adopción. Sí, principalmente se hizo un acogimiento familiar, sí que es verdad que hubieron ceses en el acogimiento, pues por situaciones pues complicadas y eso, entonces sí que se tuvo que cesar varias veces. Yo sí que volví a centros de menores, estuve pues eso en el sistema de protección otra vez, tutelada por consellería y eso. Y sí que es verdad que a los 15 años más o menos, cuando yo ya tenía un poco las cosas más claras y mi situación pues ya había cambiado un poco, que ya era más consciente de tal, sí que es verdad que se hizo otra vez un retorno a familia de acogida con Maru. Sí. De todas formas, hay que tener en cuenta que estamos hablando del 2006. Entonces, afortunadamente creo que han cambiado mucho más las cosas también, ¿no? Lo que comentábamos antes también de que se les daba información, por ejemplo, ¿no? A Lucía no se le informó de nada, no se le explicó. Entonces, para mí, yo creo que fue un rapto, digamos, un poco así, sacarlas de su entorno. Ella estaba en la residencia esta no por edad, que por eso por la que la pusieron en acogida, sino por los hermanos. Porque estaba con sus hermanos. Porque para que estuviera con sus hermanos la llevaron allí. Entonces, como era pequeñita ella en edad, pues digamos que las actividades que hacían los hermanos ella no podía ir. Claro. Entonces es cuando iba también con un educador de allí de la residencia los fines de semana. Entonces es cuando la pusieron en acogimiento.
Y entonces, pues nada, a mí me la presentaron y a partir de ahí ya pues empezó nuestra aventura. Nuestra aventura. Una aventura que seguro que no fue fácil al principio, No. y porque, como decías, las cosas han cambiado mucho. Y entonces, ahora comento alguna cuestión de estas, pero de aquellos primeros momentos nos comentaba un compañero, es decir, preguntarle si se acuerda de las dificultades, si te acuerdas, o qué dificultades son las que tú pensabas, o qué miedos tenías en esos primeros momentos. Pues, a ver, ya te digo, era bastante pequeña y tampoco es que fuese tan consciente como ahora, ¿sabes? Pero sí que es verdad que pues para mí era muy complicado el separarme de, por ejemplo, mi hermana, que era con la que más vínculo tenía en ese momento. Bueno, a día de hoy sigo teniendo el vínculo nunca jamás se ha cortado, pero claro, yo en ese momento me veía en la situación de decir, estoy en un centro de menores donde no conozco a nadie, solo tengo a mis hermanos y a mi hermana. O sea, es que para mí era mi hermana la única con la que yo tenía así más afecto y más tal. Entonces, para mí lo más complicado, realmente, sinceramente, que me separaran de ella. El decirme, pues ahora te vas a ir este fin de semana con Maru y te tienes que portar muy bien, porque tal, porque cual. Pero claro, a mí en ningún momento se me explicó lo que es un acogimiento familiar, ni por qué me iba, ni por qué, ¿sabes? Para mí era como abandonar a mi hermana. En ese aspecto yo lo pasé muy mal y por eso también pues lo pagaba muchísimo con Maru, porque era con la única persona que yo estaba en ese momento. Entonces, para mí fue como un castigo, más que como una oportunidad, que ahora a día de hoy sí que lo veo como una oportunidad, evidentemente, porque se me ha dado esta oportunidad de poder ser acogida y adoptada. Y a día de hoy soy la persona que soy, ¿sabes? Pero en ese momento, pues claro, yo con 6 años, ¿qué va a entender una niña de 6 años cuando le separan de su familia, principalmente de sus padres, luego de sus hermanos, no les explican nada? En ese aspecto yo lo pasé muy mal. Pero bueno, a día de hoy muy feliz. Yo, antes cuando hablábamos fuera de antena, claro, ha habido un momento muy chulo, que Maru, que decías, de un educador que os habló de unas instrucciones de lo que en ese momento se entendía por el modelo de familia imperante, y decir, pero aquí estamos las dos. Sí. Y claro, es un mensaje que la gente que nos está escuchando, yo no sé si es consciente o no, pero llevamos la perspectiva del enfoque de los derechos de la infancia, es un cambio de paradigma muy importante. Porque, y la charla del día 28 de diversidad familiar, yo creo que es una charla muy interesante que todos deberíamos de escuchar y de dialogar luego en nuestros espacios, en nuestras familias, en los bares, porque lo que sufriste al fin y al cabo no fue más que la violencia de imponer un modelo de familia, un modelo que no tenía en cuenta la perspectiva de la persona menor de edad, y que evidentemente le ponía en unas decisiones y unos conflictos de lealtades y así brutales, y además personas como Maru que querían colaborar y que no encajaban en ese modelo único de familia. Y claro, y es que o entrabas en esto o no. Entonces, afortunadamente, la sociedad evoluciona, no son fáciles los cambios en absoluto. No. Por eso invitamos a la gente que el día 28 pueda venir, un poco por enriquecernos todos y por ver que la familia son los vínculos, son las relaciones, el compromiso de unos con otros, el amor. Y al fin y al cabo esto es lo más importante. Sí. Yo también creo que no tuvimos mucha suerte en principio en el primer centro donde estaba Lucía, ¿no? Porque luego podemos hablar maravillas de otros técnicos, sí, agradecidísimas siempre, agradecidas, y yo creo que Lucía nunca los va a olvidar, porque estos niños y niñas no solamente dependen de la familia biológica, sino somos todos. Claro. Ahí somos todos. Y yo en ese momento tuve que tomar la decisión de ser yo la voz de Lucía, porque no se les escuchaba. Entonces me di cuenta al tiempo que dije, no, aquí tienes que ser tú la que diga esto y esto, porque, se me va, que era eso, decir, eran sus derechos y el respetarlos. Y entonces por parte de este centro no se le estaba respetando.
No se le estaba imponiendo, se me pusieron pegas, ya que lo que hemos comentado antes, por ser monoparental, por supuesto mujer, porque soy monoparental, y por mi orientación sexual. Entonces ahí dijeron, no vas a poder, le va a hacer falta una figura masculina. Vamos a ver, si la figura masculina vas a ser tú, me parece que no va a ser así, ¿no? Entonces, no se lo pusieron fácil a Lucía, porque aquí parece que es que las heroínas somos las familias que acogemos, ¿sabes? Pero son ellos los que tienen que pasar mucho, ¿no? Porque ¿Y a vosotros? sí, pero a mí me llegaban a decir gente cercana a mí, ¿no? De que yo tuve que ir varias veces al hospital porque se me paralizaban las piernas. No podía, porque luego, claro, cada uno hace esto, haz lo otro. Yo no había tenido nunca hijos, sobrinos, no sabía qué hacer, me paralizaba y era una fierecilla indomable. Y entonces, pues se ha hecho bastante, déjala, vamos a ver, ¿tú dejarías a tu hijo? Claro que no es mi hija. Entonces, está la responsabilidad, yo creo, ¿no? Y yo me responsabilicé de acompañar a Lucía siempre y cuando ella quisiera. Y eso se lo dije desde bien pequeña. En mi casa estarás siempre y cuando tú quieras. De hecho, el primer cese fue porque ella no se había autorizado a ese acogimiento. Yo pedí también en este centro conocer a la mamá de Lucía. Pero ¿para qué la quieres conocer? ¿Cómo que para qué la quiero conocer? Porque es su madre. Es su madre y ella tenía que cada mes podía tener encuentros con los críos, ¿no? Y tenía claro que yo no voy a competir con una madre, ni era mi intención. Simplemente que ella autorizara a Lucía. Claro, eso es muy importante. Que ella la autorizara, que se sintiera ella autorizada eso es muy importante. por su madre. Pero ella no tiene nada que decir. Vamos a ver, si un juez ha dicho que cada mes la mamá tiene derecho a verlos, en una frase de la mamá, a mí me hace polvo. Y de hecho, cuando los fines de semana que íbamos el día a ver a la mami, no la podía meter en casa, porque los muebles volaban. Es que era normal, es que es normal. No podía entender nada, ¿sabes? Entonces, hasta que la conocí, la mamá, y dije, no sé si acogerla a ella en vez de a Lucía, ¿no? Yo creo que es muy importante trabajar con las familias. Con las familias biológicas. Biológicas, sí. Yo creo que hay Sí. una lección que yo creo que se va impregnando todo el mundo, de que, claro, todo lo que se rechaza y lo que se excluye, claro, es que es un problema. Es una cosa que es un malestar. Y claro, cómo rebaja la tensión, en este caso, gracias a que Maru rompió esa línea. Porque si al final todos hacemos caso de ese sistema y nadie rompe líneas, se abre a tener la experiencia de conocer a la persona que es diferente, que a lo mejor no ha sido invitada, porque no estaba invitada al acogimiento. Entonces, claro, cómo distensiona y cómo rebaja la tensión y facilita, libera. En realidad liberó y le permitió lo que decías, no estaba autorizada, es que no se sentía legitimada o autorizada, como dices tú, para enganchar contigo. Y ese permiso es muy importante. Sí, yo entendí lo que era el acogimiento porque me lo explicó Maru. O sea, a lo que volvemos a hablar, lo que hemos hablado antes, que yo le decía, pero Maru, yo, ¿por qué estoy contigo? Y yo, ¿por qué, sabes? Con 6 años, 7, 8, pequeña, le decía, es que, ¿cómo puede ser? Claro, porque yo tenía esa cosa en mi cabeza de decir, ¿cómo puede ser que si ni mi propia familia biológica, entre comillas, no me ha querido, no me ha cuidado, no me ha dado esta protección que necesitan los niños, ¿cómo puede ser que otra persona que no me conozca de nada me lo pueda dar? Y yo decía, pero vamos a ver, Maru, una cosa. Le decía, a ver, mi madre biológica en la cárcel, mi padre no sé dónde, no sé qué, no sé cuántos, y yo gitana, ¿qué hago? ¿Cómo voy a ser buena persona? Si, ¿sabes? Era como, tenía ahí unos pensamientos súper
que me hacían a mí plantearme cosas de decir, ¿cómo es posible que esta persona me pueda querer o me pueda cuidar si ni siquiera me han dado la oportunidad de yo sentir eso? ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, claro, yo entendí lo que era el acogimiento familiar y lo que entendí, lo que era una familia, cuando yo conocí a Maru. Yo no sabía lo que era una familia, ni lo que era un núcleo familiar, ni lo que era el cariño o el afecto o el sentirte parte de alguien, ¿sabes? Porque claro, yo en ese momento no sentía ese cariño, ese que te arropen por la noche, que te den de comer, ¿sabes? Eso es... Bueno, y también porque habías estado gran parte, si entraste con 4 años, con 6 en la residencia. A ver, realmente estuve antes en otra, en Les Palmeres, pero en Les Palmeres igual solo estuve 1 año o 2, o más o menos. Pero me refiero por tu edad, ¿con qué edad tenías? Muy pequeña, pues igual 3 años o incluso quizá un poco más pequeña. Que el proyecto de familias colaboradoras va un poco también por la toma de conciencia de esto, de cuando se alargan los años en una institución, que las instituciones no son malas, no es que sean malas, pero claro, hay una privación de una experiencia, como tú estás describiendo perfectamente, de lo que es vivir en familia o tener pues unos modelos que las personas menores de edad que están allí pues están bien atendidas indudablemente y la gente se implica un montón, pero claro, no le pueden dar esa normalidad, esa espontaneidad, esa falta de rigurosidad en unos horarios en una institución que se tienen que llevar y bueno, pues lo has expresado súper bien, que es, claro, que a veces también a los propios niños, niñas y adolescentes les genera por la pregunta de las dificultades, es decir, es que yo qué sé cómo hay que estar en una familia, si yo nunca he estado. Y entonces invitamos eso a la gente que venga a las jornadas la semana, esta que vamos a hacer actividades, porque a lo mejor, qué sé yo, tener una experiencia de salir una tarde en algún evento, algunas actividades, no implica hacer un acogimiento, pero sí que le posibilita a una persona menor de edad tener una experiencia que a lo mejor todavía no ha tenido. Claro, sí, es muy importante. Es que si ellos también puedan sentirse parte de algo, una familia. ¿no? De una familia, Sí. Y luego es que creo que hay un tema también tabú, ¿no? De que en el acogimiento pensamos la mayoría, ¿no? Que es que te lo van a quitar. Es que te lo pueden quitar. Y vamos a ver, no te lo van a quitar nunca. ¿Cómo que no? No, porque no te lo van a dar nunca. Entonces, algo que no te dan, no te lo pueden quitar, ¿no? Muy buena. Sí, claro. Entonces, es que es así. Entonces, es decir, pues bueno, si tiene un problema un sobrino, un vecino, un algo, ¿tú qué harías? O no, o a lo mejor pues una pareja que se separa. ¿Con quién van los niños? ¿Con los abuelos o con los tíos o con quien sea? Acogen, ¿no? Acogen hasta que ese problema pues se soluciona o no y se le da otra vía, otra solución, ¿no? Y entonces yo, cuando me explicaron lo del acogimiento, así lo entendía. Luego fue como fue. Maru, ¿cómo se lo explicaste a Lucía? Cuando ha dicho Lucía, y yo le pregunté a Maru, ¿tú cómo Pues se lo explicaste? Yo recuerdo más o menos, un poco ya se me va la memoria, ¿eh? Pero sí que, porque ella siempre estaba con el dedico levantado, diciéndome, yo a los 13 años me iré. Y digo, Lo que me habían dicho a mí, claro. Sí, claro, no. Bueno, Ella, es que tenías las mí me instrucciones había- que has dicho que tenías, Claro, ojo, era ojo, A mí ya para no me volverte dijeron, loca. A los 13 años tú ya podrás volver con tu familia Claro. biológica, tararí, tarará. Entonces, claro, yo en Claro. ese aspecto... Perdonad, compañeros, que nos han hecho una pregunta por WhatsApp. ajá. Sí. Nos dice Eva que le gustaría preguntar a Maru cómo fue el paso de decidirse a ser madre acogedora. No sé si lo has contado ya o... Madre acogedora no. Familia Bueno, acogedora. sí, Sí, como... ¿Ya puedo hablar? Sí, Sí, cuando quieras. ¿Cómo he dicho que se llama la chica? Eva. Eva, yo no siempre me ha gustado mucho el voluntariado. Entonces, también luego, pues al estar sola, así que no tenía ni pareja, ni creo que el futuro tampoco lo veía, pues dije, pues bueno, vamos a ver algo, a hacer algo, ¿no? Y entonces, pues se me ocurrió, digo, voy a ver esto, a ver qué pasa, ¿no? Vamos, te lo estoy diciendo así un poco reo, ¿eh? Pero que fue Como entiende, cuando entiende. vas a comprar Sí, manzanas. no, fue más pensado ¿Sabes? Voy y a más ver qué hago. y más reflexionado, aburro, ¿no? voy a ver. Sí que te digo que con muchos miedos, ¿eh?
muchos miedos por lo que he dicho antes. También el estar sola, mi familia está aquí en Buñol, yo estaba viviendo en Valencia, tenía mi trabajo, tenía mis horarios, entonces sí que te sentías sola, decir, a ver qué pasa, ¿no? Pero como he dicho antes, como cualquiera que está viviendo con su hija, que afortunadamente ya también hay muchas valientes así, ¿no? Sí. Y pues cuando hay tienes que buscarte el recurso, lo buscas, cuando que sí, pues si tienes que pedir un favor en el trabajo lo pides, que si tienes que cogerte vacaciones antes las coges. Mira, lo que sí que me costó mucho en esa época, estamos hablando del 2007-2008, es también que parte de educación de los colegios lo entendieran también así. ¿Sabes? Lucía fue primero a Cervantes, un colegio que creo que tiene buena, ¿cómo sería? Buena prensa. Buena prensa, buena prensa, ¿no? Muy buenas prácticas. Y entonces sí, Lucía ahí era un potrillo salvaje, ¿sabes? Sí, porque ella también, como igual que no le explicaron lo del acogimiento, pues fue pop y se metió allí. Entonces, como cualquier niño o niña, necesita ser escuchado y atendido. Entonces Lucía allí estaba que, como cuando los ponen en un laico así, que dice, a mí con que no me toques las narices, no me estropees la clase. Pero ella no, ella es muy valiente y tenía que también darse a conocer. Entonces ella pasaba por allí cualquier niño, niña o algo y por si acaso le pegaba una hostia. ¿Sabes? Sí, porque necesitan... No, te lo digo con todo el cariño, porque necesitan que aquí estoy. Necesitaba ser vista. Claro. Aquí estoy. Claro. Tenía que llamar la atención Aquí si es que estoy. era pequeñísima. Y, o sea, sí, y afortunadamente eso le ha dado... es así, Lucía es así, lucha contra todo y contra ella misma. Entonces, pues así fue, ¿sabes? No sé si te lo he comentado, te he dicho algo, ¿sabes? Sí. Y seguro que pasaría un tiempo desde que empezaste a Sí. barruntar esto hasta que decidiste... No, pues fíjate, no pasó fue, demasiado. no pasó demasiado porque fue el cursillo, psicóloga, que para aquí, que para allá, te hace cursillo de formación y allí te cuentan un cuento muy bonito. Esto es como una familia extensa. Bueno, ahora ha cambiado todos el cuento. colaboramos, me alegro mucho, ¿no? Pero bueno, no, porque me llamaron, no sé si por los 15 días, tenemos una candidata. Ahora te contaré una anécdota de eso. Una candidata y me enseñaron la fotico de Lucía y eso, y muy pronto, creo que fue en junio o así, Sí. no sé si iría un mes o dos, ya estábamos en sí, nuestra yo ya historia. había cumplido los 7. O sea, que No fue es, en junio, sí. tienes que estar convencida de lo que haces y tira para adelante. Te digo una cosa, Eva, creo que eras, ¿no? Eva, Es lo más difícil que he hecho en mi vida y de lo que más satisfecha estoy. Ole. Sea como sea de difícil, y con todo lo difícil que ha sido, lo haría 1 y 2 veces más. Lo que pasa es que soy ya muy mayor. Bueno, espero haberte contestado. Sí, no, por la anécdota es por si nos están escuchando, porque eran una pareja de horneros de aquí. de Y me Buñol. acuerdo, y con muchísimo cariño, un saludo si nos están escuchando, pero yo recuerdo que los cursos que hacíamos, nosotros no disfrazábamos, ni disfrazar ni no disfrazar. Quiero decir, hablábamos de que es una experiencia más natural de lo que nos pensamos y que las expectativas que traía la gente, pues que eso que a veces no se ajustaban a la realidad. Y esto me acuerdo yo que al finalizar de un curso dice... conforme iban pasando hacíamos 8 sesiones y en una de ellas ya al principio dice, oye, vosotros desinformáis, vosotros no animáis, vosotros desinformáis, parece que estáis desanimándonos. O sea, que, hombre, que esto, no os preocupéis, Pues que voy tiene yo. muchas satisfacciones, tiene muchas satisfacciones también. Sí, yo quería preguntar una cosa a las dos. Respecto a lo que has dicho, yo creo que Eva también, pues que es una cosa que yo también pienso, por lo que veo en mi experiencia, informando sobre el acogimiento familiar y acompañando a las familias que están pensando en ofrecerse, que hay muchas familias que a mí me da un poco de pena porque las veo súper válidas y que me gustaría que entraran a colaborar, pero hay algo
hay algunas veces que se quedan como en el estadio este de quiero, pero al final nunca llegan, ¿de acuerdo? Porque empiezan a lo mejor a sobrepensar, seguramente. Un exceso de prudencia. Sí, porque son personas muy responsables, pienso. Con seguridad, quizás. No lo sé, pero sí que hay creo que hay personas que sí que acogerían, pero se quedan como muy paralizadas y no pasan a la siguiente fase, ¿no? Entonces, me gustaría que un consejito para estas Creo personas. que eso más mi madre, ¿no? Pues Maru, Bueno, sí que es verdad que a veces te sientes muy sola en esta historia, ¿no? Pero yo os animo, a mí sí que me hubiera gustado y he echado de menos, no sé si os lo he comentado antes a vosotros en la calle, de que entre las familias acogedoras nos apoyemos. Nos apoyemos, porque algunas veces son rabietas, como tenéis las familias con vuestros hijos también, ¿no? Y en caliente, pues es jodido, ¿no? Ahora sí que sé, perdón por lo de esto, ahora sí que sé que ha cambiado y te dan unos días o unos meses o algo también de cuando hay un posible cese. sí, antes hay un tiempo de suspensión. Eso es. Vale, entonces, que no pasa nada, que hay que ser inconscientes, no valientes, inconscientes, y meteros en esta historia. ¿Cómo resultará? Pues como resulte, también, a veces también hay que ser muy sinceros y no pensar que somos más valientes de lo que somos. Entonces, saber nuestras limitaciones. Saber nuestras limitaciones es importante, ¿no? Porque ahí, claro, te preguntan, imagino que también ahora, ¿no? ¿Te gustaría que fuera una niña a lo mejor abusada? ¿Te importaría qué? ¿Te importaría? No, te gustaría, no, te importaría. Te importaría o algo, ¿no? Entonces no nos creamos más valientes que nadie. Realmente, si no nos vemos capaces, no, y no pasa nada. Y no pasa nada y se dice, ¿no? Y luego, pues, que yo qué sé, que lo podéis hacer asegurado. Asegurado, que lo podéis hacer. Yo quiero preguntarle algo que viene un poco al hilo. Vosotras, las dos, pensáis, porque cuando tú has dicho te sientes sola, ¿piensas que necesitamos la sociedad? O sea, yo creo que cuando una familia acoge, no acoge una familia, acoge una comunidad. Tener la información, que la escuela tenga la información, que los profesionales de la sanidad, la policía, el vecindario, la comunidad entera, ¿no pensáis que sería muy bueno que toda la sociedad manejáramos esta información? Sí, y que al final, porque tú, por ejemplo, tal como lo veo yo y tal como lo dicen las leyes, la responsabilidad del bienestar de cada niño, de cada niña y cada adolescente que está en la sociedad es responsabilidad de su familia, es responsabilidad de los gobiernos y es responsabilidad de la sociedad, por partes entera y por individuos. Entonces, yo pienso que falta mucha información. De hecho, casi nadie sabe nada de acogimiento familiar. Y cuesta mucho llegar, ¿no?, a este conocimiento. ¿Y qué podíamos hacer para que esto sucediera? ¿Tenéis alguna varita mágica? ¿Alguna varita mágica? No. ¿Qué pensáis? O que, por ejemplo, que eso, en vuestro caso, en vuestra familia, habéis sentido, sobre todo Maru, que es claro, encima tú sola, te has sentido, pues, a veces sola. Sí, bueno, sola, más que sola, todo, no tener pareja, sola en cuanto a acompañamiento, sí, en el acogimiento. Sí. Más que todo también porque, claro, yo vivía en Valencia. Entonces, en el momento que o bien vayas a parir o vayas a, yo creo, sí, o vayas a coger o adoptar, toda la gente está muy dispuesta a ayudar. Cuenta conmigo, pero luego cuando te metes en tu casa, no vas a llamar si estás en el pueblo o algo en ese momento, ¿sabes? Entonces es ahí, pero también era por mis circunstancias personales de que yo soy sola. También, algunas veces también es así, ¿no? Pero luego también la soledad que sentía yo también era más bien a nivel de por ejemplo, una vez que nos fuimos a Liverpool, pues ahí estaban que el señor de los anillos, el soldado no, policía, no tenía ni idea de lo que era un acogimiento. Y tuviste problemas con la documentación. Claro, y ahí estábamos con Nacho, dos acogidos, sí.
puestecicos aquí, así, En la aduana y en la o algo aduana, de y yo esto, sí. escuchando de qué No pasa no con nos estos dejaban niños. pasar porque, claro, pensaban Claro, que, que lo había nos habían raptado. raptado y nos preguntaron. Entonces, ¿sabes? Entonces, en la escuela también me he sentido sola. También, ¿no? Cuando volvió a Cervantes, no la quisieron coger, porque era conflictiva. Y el inspector me dijo, tiene todos los derechos a ampliar el ratio. Y yo, como dije, como me decía mi padre, donde no te quieran no vayas. Dije, pues hacen puñetas, vámonos a otro sitio. Pero ahí sí que... y luego entraban a las clases, y muchas veces también era por ella, por lo que me sentía sola también. Estaban muy marcados. Si la capacidad de la clase son 20, ellos son la 21. Siempre es el último. Y el marcado. ¿Sabes? Entonces creo que a la sociedad en general nos hace falta realmente yo no sé si es que aún tenemos ahí en la cabeza un poco esa cosa de la mendicidad, de que son, no lo sé qué es. Yo creo que es por falta de O información. falta de información. Creo que Y nos falta mucha ¿sabes? información. Información. Y es un cúmulo de cuestiones, y en Claro. España en concreto es que tenemos una herencia Tenemos una terrible, herencia. terrible respecto a lo que es el acogimiento y la adopción Claro. de malas prácticas. Claro. Pero, por ejemplo, por lo que decía Luisa de estas familias, de algún consejo, yo recuerdo que tanto las que venían como muy valientes, como tú decías, de que no, yo he tenido, yo tal, como las que directamente se descartaban, decíamos, tenéis que arriesgaros a meteros y a hacer una preparación, porque solo profundizando vais a saber. Quiero decir, a priori hay que desconfiar tanto desde que dice que sí, que a todo, no tiene más papeletas que la persona que dice no a todo, porque el que dice que no a todo muchas veces, por lo que hablábamos al principio de los modelos de familia, lo que se está es autojuzgando muy severamente. Cree que es que tiene que ser una persona o una familia, una pareja perfecta, Sí, auténtica, con unas capacidades, unas habilidades brutales, un tal. Entonces se está haciendo un juicio muy severo que se autodescartan siendo personas absolutamente válidas para lo que... Pero claro, la cuestión es salir de ese juicio severo a todo o nada. Y es empezar a caminar y luego pues ya se verá con el tiempo. Tú misma lo vas a ver. Además, cuando nosotros siempre aconsejábamos, es decir, cuando digas que no o que sí, lo vas a hacer sin angustia. Ahora mismo estás sentada pensando en una decisión de sí o no como si fuera definitivo para todo. Claro. Nosotros no, camina, y luego si es que no, vas a hacer una decisión responsable, y además nos vas a ayudar a difundir el acogimiento, porque vas a dar una buena información en el sentido realista, y si dices que sí, lo vas a hacer con mucha más seguridad. Sí. Pero es Yo un riesgo. aquí no quiero comparar ni mucho menos, pero, por ejemplo, cuando hay guerras, ¿no? En Bosnia o en Croacia o en Ucrania, perdón, ¿no? Entonces sí somos acogedores. No solamente en España, sino que... Y sin embargo luego no vemos lo que tenemos aquí también, ¿no? Es que no se ve. No se ve, ¿por qué? Porque no se visualiza. No se ve. No se visualiza, ¿no? Entonces... Y yo creo que estos modelos que estábamos hablando, que las personas nos juzgamos, los que están más cerca, ni a los profesores, por lo que estabas contando, ni a los sanitarios, ni a la policía, a las fuerzas de seguridad, nadie tampoco les ha informado. no les informan. Y entonces luego cada uno tiene que hacer frente a sus prejuicios, por eso es un cambio de paradigma que no es fácil ni va a ser sencillo. Pero yo creo que no va a tener marcha atrás. Esto de la perspectiva de los derechos de la infancia y la adolescencia va a ser algo así como la perspectiva de género. Era algo que la gente decía, pero ¿cómo vamos a pensar dices? ahora que una mujer? Pero esto es que esto es una vaina, ¿qué tal? Que no sé cuántos. Pero mira, poco a poco ha ido calando y se va teniendo en cuenta. Yo creo que la perspectiva de derechos también va a ser algo que nos cambia la mirada y costará, pero yo creo que es una buena línea la que se ha trazado. Sí. Yo no, a lo mejor lo que voy a decir es una tontería, pero lo voy a decir y me opináis. Vale. Creo
que la mayoría de familias biológicas de estos niños no constan censalmente, ni votan, ni se les espera. El 99%, digamos, de Picasen son hijos de, la mayoría, ¿sabes? Entonces no sé si es que nos creemos que estamos por encima de, no lo sé si qué cultura tenemos, qué educación, qué solidaridad, qué empatía, no lo sé, porque es no, es un tema de invisibilidad. De invisibilidad. Es decir, es como si no... Es que decir, a ella es que en ningún momento ni se le preguntó, y entonces cuando alguien no existe, es que no te haces esas preguntas. Claro. Entonces, no ahora afortunadamente, es decir, y es una responsabilidad de todos, y es que tienen derechos. Yo recuerdo un par de años que llegando en ferias, en las fiestas de aquí, que paran allí las carrozas frente de la residencia, ¿no? Y alguien, estaban los chiquillos y chiquillas asomaicos al lado. Estaban en la ventana asomaicos, ¿no? Y claro, digo, ay, pobrecicos, fíjate tú ahí, ellos solicos, ¿no? Y yo me dio una pena, una tristeza, solamente esa frase, ¿no? De decir, ¿qué sentimos realmente? Aquí nosotros, la fiesta o el poder que tenemos de carrozas, no sé cuándo, no sé, mira, ay, pobrecicos. Así es como los vemos. Así es como se les ve, ¿no? Pobrecicos. Y ya está. Ahí están, ¿no? Bueno, pues aún tuvieron suerte, porque normalmente hay mucha desinformación con respecto a los centros. Hay muchos tipos de centros, pero parece ser que cuando un niño o una niña está en un centro ha hecho algo malo. Y no ha hecho nada malo. Al revés. Entonces yo, por ejemplo, es un tema que sí que me preocupa. Por eso desde Acaronar tenemos una idea, tuvimos la idea loca y afortunada a la vez, de hacer acogimiento familiar desde el acogimiento residencial. Muy bien. Porque es como, a ver, si son estos mismos niños los que se pueden acoger, aquí están. Aquí están, pero podrían estar con una familia, pero no hay familias, porque, bueno, también hay una carencia de familias en determinados tramos de edades y en determinadas modalidades de acogimiento. Sí. Pero sí que es algo que pensamos que sí que hace falta, porque incluso personas con una mentalidad muy abierta, con un micrófono público, las veo que hablan de algún tema, y cuando, por ejemplo, con ahora del tema este de... ha pasado algo en una residencia, ¿no? Que una niña estaba tutelada y ha sido abusada y tal. Y como hablan de las dice, pero ella no había hecho nada. No hace falta decir eso. O sea, no es por criticar a esta persona, es por la falta de información que se tiene a nivel social y cómo se manejan esos términos. Ella no había hecho nada, como que quede claro que ella no había hecho... si hubiera hecho algo también, ¿sabes? Porque hay diferentes tipos de residencia. Y yo creo que esto es de primero de protección. Como no sepamos esto, ¿cómo vamos a pensar en una cultura de protección y buen trato a la infancia y la adolescencia? No, hay que empezar a construir ya de una manera más... Y además es que se habla de estos temas, lo digo porque yo trabajo en atención primaria, en servicios sociales, incluso en propios círculos ahí oyendo hablar de esto, y dice, no, pero ¿cómo puede pasar eso en el sistema de protección? Porque ¿cómo se protege? Y dices, desviando el tiro. Porque el tiro es, pero ¿qué sociedad tenemos? Sí. ¿Cómo es que nadie habla de estos adultos que están teniendo relaciones sexuales con personas a cambio de dinero? ¿Por qué no estamos hablando de esta influencia del patriarcado en la sociedad que lleva a abusar de niñas para un deseo de hombres adultos? Y entonces no se pone encima la carga en el sistema de protección, como si los servicios sociales tuvieran la culpa de que hubiera personas que están traficando con personas. Bueno, pero eso quiere decir como que estaban protegidas, y fíjate tú que es verdad que son vulnerables. Sí, pero que la noticia sí, pero que no es que haya fallado esto, la noticia es qué nos pasa que tenemos esto y estas prácticas. Yo haya sido esta chica, pero es que estará sucediendo con otras chicas en el barrio y nadie cae en pensar que, por ejemplo, tú decías, esos niños están allí, el prejuicio, ¿vale? Sí. Porque habrán hecho algo. Y nadie piensa, esto ha pasado en este barrio porque tenemos personas malas en este barrio. No porque el sistema ha fallado, sino porque tenemos gente peligrosa en nuestro barrio. Porque viene a consumir sexo, viene a consumir explotación de personas
Es decir, esa es la reflexión, creo yo. No Bueno, qué ha hay más, pasado. pero yo lo que me refería era particularmente que no se conoce, incluso gente formada y tal, que cuando hablan, aunque no están hablando mal, no era ese el caso, no están hablando mal, pero simplemente se nota al hablar que no saben lo que es el sistema de protección, del que No, todos formamos desde luego. parte, porque todos formamos, no sé si lo ha dicho Maru, que es de cosa de todos, Ujú. De todos. Sí. de todos. Sí, de todos. Y luego que la respuesta es un compromiso. El otro día hablábamos con un compañero del País Vasco y reflexionando sobre esto decíamos, claro, falta la respuesta comunitaria. Y la respuesta comunitaria a día de hoy es que alguien se ocupe de esto. En lugar de acercarme a ver qué pasa, Que alguien. es que alguien se ocupe de esto y se lo lleve o lo solucione. Claro, hay respuestas a necesidades de las personas que son comunitarias. Es decir, una niña que desde los 4 años, como Lucía, tuvo que ser protegida en un momento determinado, no se puede pasar en un sistema de protección toda la vida en una institución. No. No debería. La sociedad, más allá del decir, denunciar que una niña puede estar en peligro, más allá de esto, tiene que dar una vueltita de rosca más y decir, más allá de pegar un telefonazo, yo ya lo he dicho a los servicios sociales, yo ya lo dije que esto podía pasar, yo ya lo dije. La Es decir, denuncia, pero no es más. claro, ir un poco más allá de la denuncia. Estamos en una sociedad muy individualista donde Totalmente. pensamos que con un clic yo ya he hecho bastante. Yo ya lo dije. No, hombre, pues es que es una persona que está a tu lado. Sí. Y igual no va en este contexto ahora mismo, pero sí que me gustaría que en el futuro se hablara también de los niños y niñas del sistema que a los 18 años van a la calle. Sí, es que es, por ejemplo, una de las... es que con este proyecto hablamos de eso Sí, también. bastante Vale. interesante. Hablamos de esto porque uno de los objetivos del proyecto es precisamente qué pasa cuando un niño o una niña está en acogimiento residencial y La mayoría de edad. cumple 18 años, se va a la calle. ¿Y sabes lo que pasa? Que muchas veces vuelve con su familia de origen de la que fue separada. Eso es. Mi hermana, por ejemplo. Todos sus hermanos están allí. ¿Por qué? Porque no hay respuesta. El sistema no da respuesta. Y una vez que cumples 18 años, que ahora 18 años es como ser un bebé, básicamente, porque ¿quién con 18 años está independizado? No. Entonces, a mí, en Acaronar nos pareció una oportunidad muy buena el poder conectar con familias que puedan servirte en un momento dado. Es que nosotros creemos en la polifamilia. Creemos que muchas familias es posible. Entonces creo que nos tendremos que despedir pronto. Pero bueno, que nada, esto lo dejo para el día 24. Sí, no, yo era un recordatorio. Pero ¿eh? sí, muy bien, Maru, No, porque es muy uno de bien. los objetivos Buen que tema. nosotros tenemos. Tema Es un que tema es bastante súper interesante. importante, Yo me gustaría terminar, porque creo que me queda poquito tiempo, con Lucía, que me parece una oportunidad de oro poder tener a una persona aquí, aquí en cualquier medio que haga público, porque al final es vuestro derecho y es vuestro bienestar, y muchas veces cuando hablamos de acogimiento parece que hablemos o de cualquier otra medida o de apoyo o de protección, parece que estamos hablando en abstracto, como si las medidas fueran más importantes que las personas, y lo más importante son las personas acogidas. Entonces, me gustaría, ahora mismo, ¿a qué te dedicas, Lucía? Yo ahora mismo estoy terminando el grado superior de integración social. Ujú. Que ya, realmente ya está terminado, solo me queda defender el proyecto y ya estaría. O sea que ya he Muy terminado bien. los 2 años, pero sí me gustaría dedicarme a este mundo. O Muy sea, es bien. mi lo tengo ya, vamos, Qué súper, bueno. es vocacional totalmente. Pues os doy la enhorabuena a las dos Muchas gracias. y el agradecimiento, y os llamaremos para más cosas. Seguro que se os van a rifar, y un acogedor que nos está escuchando y que te ha escuchado, Maru, dice que opina lo mismo, que Muy él bien. también repetiría. Vale, Qué guay. pues Muy nos bien. conoceremos. Yo puedo hacer un poco de madre tonta. Sí, claro, por supuesto. Vale. Yo solamente os digo a todos los que estáis escuchando que Lucía, que es mi chica, cuando la conocimos, prácticamente la tenía que atar para que escribiera algo. Era negativa, no se quería nada, pero nada, y no creía en ella para nada. Y hoy en día está acabando Integración integración social. Ha hecho otro superior
de animación sociocultural y turística. Ha hecho un medio de atención a personas atención- en situación de dependencia. O sea, que- Quito mi currículum. que no. Contrataciones, luego pasamos el teléfono de Están Maru. llamándonos ya O lo gente digo- interesada. o lo Se digo- te van a No. rifar, se te van a rifar. Os lo digo porque hay que sí, que tienen un potencial tirar hasta pa'lante, allá sí. estos críos, ¿no? Sí. Y hay que creer en ellos porque aprendemos mucho de ellos, ¿eh? Muchísimo. Bueno, gracias. Pues Yo muchas también he de gracias. decir que gracias a Maru soy la persona que soy hoy en día, ¿eh? O sea, todo es gracias a ella. Las dos nos agradecemos Sí. habernos conocido. Una suerte, la verdad. Pues nos alegramos mucho y muchas gracias y hasta la próxima, que será pronto. Sí. Vale. Bueno, Muchas gracias a todas y todos los que estáis escuchándonos. Hasta pronto. Hasta Vale. pronto. Hasta pronto.